Grupo de Estudio Luna, Grupo de Estudio de Luna tiene el honor, tiene el privilegio de presentar a una persona, un profesionista tan querido en la comunidad, tan respetado y de tanta experiencia y conocimiento. El licenciado en Derecho Jorge Guerrero Velázquez. En lo personal, un buen amigo. Tengo el honor y tengo el gusto de conocerlo. Es un excelente profesionista. Voy a hablar un poquito de su currículum, maestro, si usted me permite. Usted ha tenido pues, distintos desempeños en instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Policía Auxiliar de Distrito Federal, Subdirección Jurídica, Jefe de Unidad Departamental de Procesamiento Administrativo, Trámite de Recibos, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jefe de Unidad Departamental en Procesamiento de Nómina, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Coordinador Jurídico, Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Proyectista de Resoluciones Administrativas, Instituto Federal Electoral, Junta Local Ejecutiva, Junta Distrital 0 de las 6 de la Ciudad de México en el auxilio jurídico. Y entre las actividades que usted realiza, abogado postulante en juicios administrativos, laborales, familiares, civiles y penales, con más de 30 años de experiencia, profesor de licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios Coyotl, Universidad Veritas, Universidad Europea y Universidad Insurgentes. Perito en las materias de grafoloscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Perito evaluador en inmuebles. También tenemos que ha estado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, Gobierno del Distrito Federal, Universidad Nacional también Autónoma de Derecho, en los distintos cursos, quinto curso de práctica forense, taller de actualización en materia de normatividad aplicable a la actividad verificadora, diplomado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, diplomado en Administración Pública. Ha estado en el 23º ciclo de conferencistas en actualización judicial, 2013 en materia penal, ciclo de conferencias de actualización jurídica 2014 en materia penal, conferencia cadena de custodia en el nuevo procedimiento penal, diplomado en grafoloscopía, documentaloscopía y dactiloscopía, diplomado en evaluación de bienes inmuebles, maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y independientemente de esto, bueno, maestro, pues lo conocemos aquí en el Grupo de Estudio Luna porque usted es una persona muy dedicada al estudio, siempre está igual con los mejores ponentes a pesar de su experiencia, le gusta estar actualizado en todo momento y bueno, de ser un excelente amigo. Tengo el honor de presentarlo. Maestro Jorge, ¿quiere decir algunas palabras antes de iniciar o ya directo? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar para aprovechar un poquito el tiempo porque es limitado estas 2 horas que vamos a poder compartir. Muchas gracias y buenos días a todos. Pues la intención de esta clase es precisamente el que tengamos un conocimiento práctico de los aspectos o repercusiones que puede tener la grafoscopía y la documentoscopía en nuestro haber diario como abogados. Esto es que podamos tener unos elementos básicos para poder determinar al momento de poder tener un asunto o poder ver un peritaje sin ser perito, sí tener por lo menos la idea de qué es lo que se toma en cuenta, qué es aquello que nos puede servir para determinar si el cliente nos está engañando, si el peritaje probablemente de la Procuraduría o de cualquier perito en materia civil, laboral o de mercantil de cualquier índole está bien realizado. Esto es, la grafoscopía, que es el estudio de la escritura, es un acto meramente subjetivo. Más o menos desde los 18 años, 19 años, ya tenemos la madurez mental suficiente para poder tener definida ya nuestra escritura, de tal suerte que si alguien la quiere imitar o alguien pretende falsificarla, los rasgos no suceden igual. Aparentemente, mucha gente dice, a mí me sale igual la firma que mi mamá, que mi papá, se jactan de poderla hacer, pero en realidad no, no se cuentan con los elementos suficientes realmente al ojo del experto para esta situación. La intención es que veamos algunos rasgos generales de esto para que nos vayamos con la idea y con los
las herramientas necesarias para poder llegar a distinguir este tipo de situaciones o este tipo de anomalías. ¿Vale? Yo he tenido incluso clientes, al referirles que es un aspecto mental, que es un aspecto subjetivo, cuando se quiere falsificar una firma, normalmente aquellos círculos, aquellos enlaces, aquellas uniones en la escritura manuscrita que se encuentra enlazada, que también es referente a la época educativa en la cual la persona que está plasmando la escritura fue educada, por ejemplo, nuestros padres, y probablemente algunos de nosotros estemos acostumbrados a hacer la letra manuscrita y otros la llamada letra de molde, llamada letra script, porque así nos lo enseñaron. De hecho, en nuestra generación podemos tener todavía eh, ambos tipos de escritura, y las generaciones más jóvenes ya la llamada letra de molde. Esto depende también mucho de la edad de la gente, de la situación emocional de la gente. Si la gente padece algún tipo de enfermedad, puede llegar a variar la escritura. Sin embargo, los rasgos característicos de la misma siempre van a permanecer en ella. Es decir, si una persona es diestra y plasma su nombre y algún tipo de escritura, algún párrafo en un pizarrón, y de momento se le amarra la mano derecha con la que está escribiendo y lo escribe con la mano izquierda, y después se llega a tomar el pizarrón que se pueda quitar de la pared y poner en el piso y se le pone en medio de los pies, incluso con la boca, podrá escribir chueco, podrá escribir horrible, pero los rasgos están ahí. Y no solo son los rasgos que aparecen, sino los rasgos que también no se ven, aquellos rasgos ausentes o aquellos rasgos que nos pueden dejar espacios interlineales o espacios intervocabulares. Esto es en cada una de las letras, o incluso los rasgos de los párrafos, como pueden ser incluso las sangrías, como pueden ser la forma en que se pueden ir desarrollando cada una de la escritura, tienen rasgos característicos. Nadie escribimos igual. Esa es la realidad, nadie escribimos igual. Y si tratamos de imitar esa firma, y esta firma, les comentaba yo que el enlace, estos semicírculos, óvalos que ponemos alrededor para rematar una firma, no va a salir igual, porque en nuestra mente, en nuestro subconsciente, ya tenemos una forma de poder escribir, ya tenemos una forma de poder desarrollar esos rasgos, ya tuvimos una instrucción durante mucho tiempo. Los niños como tal, cuando empiezan a escribir, tienen su escritura vaga, rasgos amplios, que le llamamos garabatos, y finalmente a través de una instrucción escolar que llevan a cabo durante su etapa por lo menos primaria, van conociendo y van dominando las formas de las letras para la escritura. Pero la realidad es que esto es lo que debería de ser, pero cada quien escribe como puede, como quiere. Hay gente, por ejemplo, que quiere falsificar una firma y lo que va a buscar es tratar de apegarse al modelo estructural de la firma que quiere copiar. Y la gente que quiere variar su firma, que no quiere hacerse responsable, va a tratar de modificar su firma y su escritura. De hecho, lo que hacemos los peritos, al momento, ya sea una firma cuestionada o ya sea una escritura a manera de firma, que sea su nombre, lo que hacemos es que realicen ejercicios ortográficos, caligráficos, que reproduzcan el abecedario en minúsculas, en mayúsculas, que pongan numeración, se les dicta un párrafo. ¿Cuál es la intención? Que si ellos quieren variar la firma o la manera de escribir, pueden estar aleccionados precisamente por un perito, seguramente con el abogado atrás de él para conseguir la defensa de sus intereses. Pero al momento de presionar a la persona, al momento que está haciendo el ejercicio escritural ante la autoridad judicial, lo que es recomendable es presionarla para que lo haga rápido, porque si lo dejamos que lo haga lento, la va a empezar a variar, pero al momento que empiece a escribir más rápido, sus verdaderos rasgos morfológicos de la escritura surgen, y es donde realmente a, eh, nos empiezan a surgir este tipo de elementos para nosotros poder determinar si realmente es el mismo origen gráfico de la persona que está plasmando la escritura. En concreto, si es de su puño y letra, la firma cuestionada o la firma dubitada. ¿Vale?
La intención de hacer esto de la manera más práctica, pero no podemos dejar de pasar los aspectos teóricos de esta materia, sobre todo porque hay ciertas leyes que se siguen aplicando y desde que esto inició, desde que el hombre empezó a comunicarse a través de grafismos, a través de imágenes, a través de jeroglíficos, siempre ha habido una comunicación. Va de la mano, por eso la intención de esta clase con la documentoscopía, porque siempre se plasma la escritura en algún tipo de documento y este tipo de documento puede ser no solo papel, puede ser cartón, puede ser una piedra, puede ser en un muro, puede ser en el vidrio, puede ser en cualquier tipo de superficie. Como tal lo llamamos documento, a diferencia de los videos y de las fotografías que al ser documentos pues, se pueden desarrollar a través de otro tipo de pericial. Aquí lo que nos interesa es la pericial de manera escrita. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes una presentación para que vayamos de la mano y vayamos abordando este tipo de temas. Permítame un momento. ¿Sí la visualizan? No, maestro. ¿Sí la ven? No. No, maestro. No, maestro. Todavía no, maestro. Permítanme un tantito. Ya se visualiza. Ya. Gracias. Okay. Ya, maestro. Muchas gracias. Pues como los comentaba, la grafoscopía se encarga del estudio de la escritura y las firmas con fines identificatorios. Vamos a ver más adelante que podemos tener firmas y tenemos rúbricas que generalmente forman parte de la misma firma. En las firmas existen momentos gráficos, es decir, desde el momento en que el sujeto pone el instrumento escritural, llámese lápiz, llámese pluma, llámese gis, con lo que vaya a escribir, en ese momento puede desarrollar su firma de manera continua hasta que la termina. Sin embargo, a veces de manera inconsciente no nos percatamos, pero levantamos ligeramente la pluma o el instrumento escritural y hacemos la firma a veces en 2, 3, 4, hasta 5 momentos. Inclusive los puntos que de alguna manera llegan a referir como masones o como identificatorios que llega a ser la gente, se separa la pluma del papel, por decir, de donde se está escribiendo y se vuelve a marcar otro. Esos son momentos gráficos diferentes y eso no se identifican. Cuando hay una simulación de firma, eso es básico. Generalmente la persona que trata de falsificar una firma no toma en cuenta porque desconoce este tipo de situaciones y trata de imitarla libremente, pero ni los ángulos ni los espacios entre cada uno de las letras o de los gramas que están desarrollando en la firma van a ser idénticos, siempre van a tener una variación. ¿Ok? ¿Qué queremos hacer? A través de este tipo de pericial, identificar el autor de una firma o firmas, así como de un texto manuscrito. ¿Por qué? Porque tiene que estar desarrollado de manera personal a través del puño y letra de la propia persona y determinar el origen gráfico. Así sea en documentos públicos o documentos privados. Eso es a lo que nos basamos nosotros los peritos, esa es la materia de nuestro peritaje, determinar si la persona que plasmó esa firma tiene el mismo, de la firma dubitada, tiene el mismo origen gráfico de la firma indubitada. Yo no comulgo mucho con algunos compañeros que, siguiendo inclusive algunas partes de textos teóricos de las fuentes de esta materia, llegan a señalar que la firma se encuentra plasmada que no pertenece al mismo origen gráfico, pero sin embargo, llegan a hacer la manifestación en el sentido de que ésta se varió con el fin de evitar responsabilidades. En ese momento, el perito está calificando y corremos el riesgo de que nuestro peritaje incluso sea desechado o no valorado por esa manifestación. Realmente lo que hace el perito en grafoscopía es determinar si es el mismo origen gráfico, si es del mismo puño y letra de la persona que está plasmando la firma dubitada con la indubitada o si no lo es. Nada más. Disculpe, maestro. Entonces, para determinar
¿cómo determinaría más bien o cómo sería textualmente la conclusión al momento de realizar mi estudio y decir que mi firma, una firma ilegible o semilegible, puedo decir entonces o dictaminar que procede o no procede del mismo puño y letra, o simplemente si es auténtica o falsa? Ok, no podemos decir si es auténtico o falsa, ¿eh? Nada más que simplemente no procede del mismo puño y letra o que sí procede del mismo puño y letra. Lo demás sería calificar. Realmente Pero, nosotros desconocemos sí, quién lo disculpe. haya puesto y con qué intención lo haya puesto. Simplemente pertenece o no al mismo origen gráfico, es decir, de puño y letra de la persona que haya plasmado ante la autoridad judicial las firmas indubitables. ¿Qué son las firmas Entonces, indubitables? solo se califica ya sea para firma o escritura, se califica origen gráfico. No Se están determina, divididas, se se determina el determina. origen gráfico en base a la morfología y a los órganos estructurales de la firma y de la escritura. Lo vamos a Entonces, ver más adelante. en base a las formas, maestro. En base a las formas, así es. Y Pero me ante, está diciendo que el falsificador lo primero que va a hacer precisamente es copiar formas. Y si usted me está diciendo que dos firmas no son iguales, o sea, dos firmas que son idénticas por completo, quiere decir que una de ellas es falsa. Perdón por interrumpir, pero pues yo yo creo que no, sugiero, ¿eh? perdón amigo, sugiero que tú nos des la clase y al final tú, si tú gustas, nos des un periodo de preguntas y respuestas para no No, interrumpirte, te demos disculpe, oportunidad disculpe, no pensé que, disculpe. Adelante, maestro, disculpe. Solo permíteme contestarte esta pregunta. Pueden ser nadie firma igual, ¿eh? Lo que vamos a analizar son los rasgos. El imitador no va a tener los mismos rasgos. Vamos a ver algunos ejercicios posteriormente. Vamos a seguir avanzando. Hay leyes del grafismo. ¿Cuáles son estas leyes? Como les comentaba, el gesto gráfico, la escritura, está sometido a la influencia inmediata del cerebro. El órgano que los describe no modifica la forma, pero sí funciona normalmente y está lo bastante adaptado para su función. Es decir, es repetitivo, se vuelve subjetivo. ¿Ok? Como bien nos dice esta imagen, cuando una persona ha perdido la mano derecha, puede iniciar la práctica con la mano izquierda y obtiene nuevamente las características gráficas de su escritura. Yo he hecho peritajes en donde la gente, debido a lo avanzado de la diabetes, ya no ve. Y sin embargo, se les pone el instrumento estructural, la hoja donde van a plasmar las firmas ante la presencia judicial, y les sale perfecta como están los documentos, ¿eh? O sea, es a lo que yo me refiero. Esto es un aspecto subjetivo que ya está en el subconsciente. Es un aspecto subconsciente que ya está grabado. ¿Cuál sería la segunda ley? La del yo. Cuando se escribe en esta acción, se habla del sentimiento inconsciente que puede ser alterada por intensidad o debilidad. Gracias. En cualquier texto escrito podemos observar que las primeras líneas o de máxima intensidad es donde se refleja el consciente y el final es donde el inconsciente se hace presente. ¿Qué quiere decir? Cuando empezamos a escribir, normalmente empezamos la firma con más fuerza, apoyamos más la pluma en este caso, ¿vale? Y al momento del desarrollo la podemos llegar a variar. Pero sin embargo, llegan a estar ahí los elementos constitutivos. Si se pueden fijar en estas dos imágenes que tenemos, no son idénticas, pero el ángulo que se llega a demostrar en esta parte, este cambio de dirección, sí se encuentra presente. Este bucle que presenta aquí, aunque está en diferente posición, sí mantiene el mismo desarrollo de la firma. No es lo único que podemos tomar, por eso se hacen ejercicios caligráficos y por eso se hace muestra de firmas y ejercicios de texto para poder determinar. En este caso no hay un grafismo, no hay una letra presente, pero puede haber firmas que sí lo tengan.
Entonces simplemente pedimos que se vayan desarrollando las firmas que pueden llegar a variar en cuanto a forma de desarrollo, pero no precisamente en cuanto a las características que se van a seguir permaneciendo y que van a seguir apareciendo en ellas. La tercera ley nos marca el esfuerzo. Nos dice que no se puede modificar voluntariamente la escritura natural. En un momento dado se introduce en el trazado la propia marca del esfuerzo que se hizo para obtener la modificación. ¿Qué quiere decir esto? La espontaneidad de la escritura tiene mucha relación con la exteriorización del inconsciente, ya que cuando interviene la voluntad se revela el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros escribimos y tratamos de forzar o de poner una firma muy bonita, lo hacemos más lento y la podemos llegar a variar, porque nuestro consciente está tratando de dar una forma. Sin embargo, la firma en general la hacemos de manera rápida y de manera espontánea, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo, cómo llega a variar esta parte y cómo llega a cambiar esta situación en el caso de una modificación. Se le trata de dar una forma distinta. Por eso el falsificador no llega a tener estos rasgos. Si lo hace rápido, los rasgos no se van a presentar. Si lo hace lento, va a variar la forma. ¿Ok? Eso aparte de la presión muscular al momento de escribir. No va a ser lo mismo una persona de 70 años a un falsificador de 30 o 35. Se nota, si volteamos la hoja, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero si volteamos la hoja, vamos a ver que los surcos que está dejando la escritura son más profundos con el de menor edad que con el de mayor edad. Máxime si esta persona puede llegar a tener algún tipo de disminución motriz o algún tipo de enfermedad. Aquí tenemos un desarrollo de una escritura que termina en gancho. Normalmente cuando escribimos, hacemos dos cosas. O apoyamos la pluma y luego desarrollamos, lo cual deja un punto, o que le llamamos romo, puede ser hasta similar a un cuadrado, porque apoyamos el momento que la pluma o el instrumento con lo que estamos escribiendo toca la superficie donde estamos escribiendo, deja una marca. Y luego la desarrollamos. El primer trazo es más fuerte y los demás son más débiles, ¿vale? Pero si nosotros iniciamos de manera muy rápida la firma, en lugar de estar este punto romo que le llamamos, que sería el punto del cuadradito, empezaría en punta, e igual la firma puede terminar en punta o puede terminar en este tipo de puntos. En este caso de esta escritura, podemos observar que termina este trazo en gancho. Este tipo de elementos son los que a veces no se puede evitar al momento de escribir. Todos tenemos una forma personalizada ya de poder escribir. ¿Qué quiere decir esta forma personalizada? Por ejemplo, la letra A la hacemos diferente, la letra T la hacemos diferente, la letra E la hacemos diferente, la letra O la hacemos cerrada, la hacemos abierta, la letra Z la variamos, puede ser tipo número 2, puede ser curva. Todos los tipos de grafismos van variando de acuerdo a cada persona. Cada quien, si bien nos enseñan en la escuela y hacemos planas y planas y planas de las formas de las letras, todos las variamos. Y eso se llaman rasgos personalizados. Y esos rasgos personalizados se van desarrollando a través del tiempo, no siempre es lo mismo. Por eso cuando tenemos un paritaje tenemos que tratar que los elementos comparativos sean contemporáneos. Si tenemos un documento de hace 30 años y la persona tenía 35 y ahora tiene 65, va a variar la escritura. Necesitamos otro tipo de elementos que podamos comparar, que sean de preferencia indubitables, que sean documentos públicos, más o menos contemporáneos a la fecha en que se firmó el documento cuestionado. Si no se puede, tratar de hacer ejercicios donde los rasgos personalizados puedan surgir de la persona que está rindiendo las firmas o plasmando la firma, mejor dicho, ante la autoridad judicial. Tenemos la cuarta ley, la ley del menor esfuerzo. El que escribe en circunstancias en que el acto de escribir es particularmente difícil, traza indistintamente formas de letras que le son más habituales o bien formas más sencillas o fáciles de construir. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando trazamos nuestra escritura o nuestra firma,
con una pluma, con un lápiz en mal estado, o cuando estamos caminando, se pueden apreciar caracteres distintos, simplificados, chuecos, alargados, ¿ok? Porque estamos tratando de escribir de una manera no tan forzada, porque estamos en movimiento. A esto se refiere esta ley. La quinta ley nos habla de que cada persona posee una escritura que le es propia y se diferencia de las demás, que es lo que yo les comentaba. Se nota más cuando escribimos que cuando tenemos la firma. Hay firmas que están compuestas de escritura y de letras, de escritura, perdón, y de rasgos ilegibles. Hay firmas totalmente ilegibles, pero normalmente cuando escribimos, y pueden fijarse en este ejemplo, pueden ser letras redondeadas, pueden ser letras puntiagudas, pueden ser letras unidas, que llamamos los enlaces, que estén muy pegadas. Le refería yo que no basta con que la letra se imite. Nosotros tomamos en cuenta también aquellos aspectos que la gente no toma en cuenta, es decir, aquello que falta. Muchas veces la escritura, cuando está imitada, el espacio intervocabular entre cada una de las letras varía, porque no nos damos cuenta, tenemos desconocimiento de eso. E invariablemente, aunque la imitamos, subconscientemente seguimos las reglas de nuestra escritura. ¿Ok? Asimismo, el espacio entre cada una de las palabras puede llegar a variar. Y asimismo, el espacio entre cada uno de los renglones, si estamos, aquí hay una cuadrícula, pero si estamos en un hoja en blanco, puede llegar a variar incluso ese mismo espacio, a diferencia de la persona que realmente tiene ese tipo de escritura. Ya tenemos un renglón imaginario en la mente, ya tenemos un espacio entre cada uno de los renglones en la mente, ya tenemos en nuestro subconsciente un espacio entre cada una de las palabras y entre cada uno de las letras, que son los espacios intervocabulares. Por eso, aparte de que la forma puede llegar a variar, también puede llegar ese tipo de espacios. Aquello que no está es lo que también se aprecia dentro de los peritajes en grafoscopía. Tenemos los elementos estructurales, en respuesta a lo que nos comentaba nuestro compañero. ¿Qué es estructura? Es la distribución y el orden de las partes de un todo. ¿Qué quiere decir? Que hace aspecto de las partes que están presentes dentro de la escritura, ¿vale? Como en este caso tenemos la angulosidad, que se presenta cuando en los trazos predomina el ángulo sobre la curva y la frecuencia en que esto sucede. Hay gente que hace la letra muy redondita, hay gente que hace la letra, como en este caso, demasiado angulosa, ¿vale? Aunque la gente quiera variar este tipo de escritura, al momento de hacerle un ejercicio ante presencia judicial y empezar a presionar para que escriba más fácil, más rápido, perdón, la gente invariablemente va a acabar sacando esos rasgos que está tratando de ocultar si es que quiere variar su escritura o su firma. Sigue la misma regla. Tenemos también, como otro elemento estructural, la dimensión. Hay dos tipos de proporciones, la altura de las letras y la extensión de la escritura. Esto se refiere a la proporcionalidad en cuanto a altura o tamaño que guardan entre sí las mayúsculas y las minúsculas. Por regla general, una letra minúscula es la mitad de tamaño de una letra mayúscula. Por regla general, así lo estudiamos en la escuela. Sin embargo, cuando cuando hacemos nuestra escritura personalizada, variamos este tipo de circunstancias. Hay gente que llega a ser inclusive la letra minúscula del mismo tamaño que la letra mayúscula. Si se fija en el ejemplo, inicia el tamaño grande en el primer supuesto y va disminuyendo, lo hace grande. Aquí lo hace mediano, aquí lo pueden hacer pequeño e incluso pueden empezar de manera pequeña e ir creciendo en la escritura, o puede ser al revés, que también puedan ellos llegar, que pueda el sujeto, al momento de desarrollar su escritura, si se fijan, en la parte final de la letra O, cruza la letra O, no la hace totalmente redonda, la cruza en un rasgo personalizado y la hace hacia arriba. En la última escritura que tenemos aquí, este trazo final que realiza
lo realiza de manera ascendente un poco más recto. Los ángulos no corresponden, ¿ok? Habría que determinar, si se fijan, en esta parte, los espacios intervocabulares son continuos, se encuentran enlazados y son más pequeños. De hecho, hay más espacios intervocabulares que en el de abajo, ¿ok? Pero llega a cambiar totalmente. Esto es parte de lo que analizamos en la escritura. Esto es a manera muy a grosso modo. Tenemos la dirección. La dirección puede ser ascendente o puede ser descendente. Ya repito, tenemos un renglón imaginario. Todos estamos acostumbrados a escribir de diferente manera, ya sea de manera ascendente, de manera recta o de manera descendente. Eso se toma mucho en cuenta. Otra cosa que tomamos en cuenta es que de este renglón imaginario la escritura puede ser sobre el renglón imaginario, totalmente ascendente o descendente cruzando el renglón imaginario, o pudiera ser imbricada, que la escritura fuera ascendente y descendente, ascendente y descendente. Esas son características que uno puede tomar en cuenta para determinar si es del mismo origen gráfico. El enlace, ¿qué son los enlaces? Estos se dan en la escritura llamada cursiva, ¿ok? Aquella que les decía yo que la gente mayor fue educada de esa manera en la escuela y que generalmente lo llega a desarrollar con más frecuencia. Eso no quiere decir que cualquiera de nosotros sigamos escribiendo de esa manera. Este tipo de enlaces que une a cada una de las letras también son muy particulares, porque los mismos pueden continuar a la mitad de la letra, por ejemplo, una letra B, pueden ir sobre por decir algo, la bolita de la letra B o de la letra D, pueden estar en medio de los gramas, en medio de estas letras, o pueden estar sobre la base del renglón, o pueden estar a un cuarto de la base del renglón, y se repiten, o pueden ser continuos sobre la base del renglón, o también pueden ser imbricados, ascendentes o descendentes. Por eso lo tenemos que analizar. Realmente este tipo de escritura, cuando presentan enlaces, nos arrojan un poquito más de elementos para poder ir determinando una firma. No quiere decir que los demás no, pero estos enlaces, como son subconscientes y generalmente son rápidos, llegan a variar. Tenemos la inclinación. ¿Qué quiere decir la inclinación? Como podemos ver en el ejemplo, la inclinación puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, es decir, la letra no está de manera vertical totalmente, la escritura no se encuentra de esa manera. Si se fijan en este ejemplo, no sé por qué pusieron esas rayas rojas, si ustedes las perciben, no tengo idea. Pero bueno, nos sirve, si lo podemos ver así, podemos continuar. Si se fijan en este tipo de ejemplo, son muy particulares los espacios intervocabulares. Son muy similares estos espacios en blanco. ¿Sí los pueden ver? Eso es característico de una escritura. Cuando la gente no sabe y trata de imitar una escritura o quiere variarla, podrá variar. Si alguien trata de variar su escritura, mejor dicho, podrá tratar de variar los gramas, las letras, la escritura, pero se olvida de los espacios intervocabulares y de los espacios intergramales entre cada una de las letras. Esto es lo que caracteriza a cada una de ellas. En esta escritura que tenemos de la mano izquierda está inclinada hacia la izquierda. Generalmente este tipo de escritura ya la hacemos con ciertos ángulos y esos ángulos se determinan, esa inclinación también la podemos determinar a través del peritaje. Si se repiten o no necesariamente tiene que repetirse a través de toda la escritura, pero podemos tener ciertas letras que se repiten con cierta angulosidad. Tenemos también el orden y la regularidad. ¿A qué se refiere? A la colocación de las letras y palabras, sobre todo de los renglones que permiten observar un conjunto equilibrado respecto a su alineamiento, a su relación con los márgenes de papel. Aquí tenemos una escritura que está sobre una hoja rayada. Sin embargo, si se fijan,
la escritura está siempre sobre la línea. Acostumbra estar siempre sobre la línea, trata de guardar una proporción tanto del margen izquierdo como del margen derecho. Hay gente que no respeta esa situación y su escritura la desarrolla de esa manera. Hay estos márgenes imaginarios que siempre nos dijeron que teníamos que guardar en la escuela. Si ponemos un hoja en blanco, que así es como hacemos los ejercicios de muestra de escritura ante la autoridad judicial, de escritura indubitable, ponemos hojas en blanco porque refleja este tipo de escritura, ese renglón imaginario, esa proporción imaginaria a la cual estuvimos educados, también se refleja al momento de poder realizar nuestros ejercicios de escritura. Tenemos la presión muscular, que es lo que les comentaba. Hay gente que escribe más fuerte y hay gente que escribe más suave. Esta es la forma y la fuerza que se imprime al momento de escribir. Y la misma varía, como les comentábamos hace rato. Al momento del trazo principal, que es el trazo que hacemos, generalmente es más fuerte y los demás son más débiles. Y al momento que se va variando cada una de las palabras, que se separa esta pluma de la firma, se vuelve a poner sobre el documento sobre el que estamos realizando la escritura, se vuelve a empezar ese trazo magistral, le llamamos que es el trazo principal, y puede llegar a variar. Si nosotros ponemos esta hoja donde se escribe fuerte y una más suave, si la volteamos y la ponemos de lado y le ponemos luz rasante a la hoja, nos va a dar la altura o la profundidad, mejor dicho, de cada una de las escrituras. Así podemos analizar la presión muscular, que puede ser fuerte, que puede ser media, que también puede ser débil y también puede ser mixta, puede tener ambas combinadas. Pero todas son particulares de una persona, cada quien escribe de una manera muy particular. Tenemos también la velocidad y la rapidez. Buenos días. A mayor o menor tiempo empleado en la escritura y generalmente tiene que ver con la habilidad para escribir, ¿vale? La lentitud generalmente es gente que no tiene la misma destreza que tiene otro tipo de gente. Generalmente las personas mayores que con trabajos cursaron la primaria o tomaron algunos años de primaria escriben muy bonito, ¿ok? Y sobre todo este tipo de letra que se encuentra enlazada, pero lo hacen de manera lenta. Y generalmente la gente que tiene más práctica llega a realizar este tipo de desarrollo escritural más rápido, sin conservando los trazos principales, ya que al momento de desarrollarlo rápido, acostumbra a hacer su escritura de manera inclinada. Pero todo esto depende de la preparación, de la costumbre que se tenga tanto de escribir. Generalmente la gente está más preparada, escribe más rápido porque en sus actividades escribe mucho y tiene mayor práctica. Finalmente también analizamos la velocidad y la rapidez. Cuando alguien quiere imitar una firma, varía la rapidez, porque trata de sujetarse. A veces hay una calca, que es la clásica, o sea, vamos a ser francos, que agarran y le ponen un papel, lo ponen contra el vidrio y le avientan un pulmón, ¿no? Algo que no baje la tinta. Y tratan de imitar y tratan de copiar los rasgos, no salen idénticos. Porque al momento de hacerlo rápido, tu subconsciente está forzando a tratar de hacer una escritura que no está acostumbrada a hacer. Los rasgos no salen igual, ¿vale? Y si la persona trata de escribir rápido, empiezan a salir los rasgos. Si se fijan, aquí podemos ver números. Estos son los ejercicios que le hacemos a la gente. ¿Para qué? Por si ahí está tratando, si hubo un perito, un abogado o alguien que le dijo, varía tu escritura, hazme la A como si fuera letra O, hazme la T, que normalmente tiene una tilde curva, hazme la cruzada a manera de cruz, y empieza uno a dictar y acelerar la velocidad, empieza a salir sus verdaderos rasgos de escritura. Al momento de poner los números, al momento de hacer ejercicio de su firma, los rasgos escriturales surgen. Por eso tenemos que forzarlo. A la gente no le podemos dar la oportunidad de que lo haga con toda la calma del mundo, porque la va a variar. La gente que quiera variar su escritura la va a poder variar. Le damos esa oportunidad. Vamos a ver los elementos generales un poquito más a detalle, que son los rasgos peculiares de cada escritura. ¿Ok? Tenemos el inicio o el arpón, que lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Que es un pequeño trazo, como si fuera una palomita, pero
de manera subconsciente la gente lo realiza. Ya las firmas están hechas de esa manera. Tenemos el inicio en botón, como lo vemos en la letra M, es esta parte que les digo que dejamos pegada la pluma por un instante y luego desarrollamos el grama o la letra. Tenemos el inicio en gasa empastada. ¿Qué quiere decir? El tramo superior de esta letra inicia hacia la derecha de manera ascendente y regresa empastado pasando por el mismo trazo, encimándolo. Eso es un rasgo también característico. Estos son los rasgos que aparentemente la gente no se da cuenta y que nosotros sí tenemos que analizar. Tenemos el inicio en bolita, que puede llegar a ser así, que puede ser como un tipo espiral muy pequeño, y desarrollan la letra. Muchos lo hacen en la letra M. Tenemos la terminación en arpón. No, tanto el inicio puede ser en arpón, en romo en punto, o acerado le llamamos, que sea como en punta, como los finales. Son características siempre de inicios y de finales. Tenemos la terminación en látigo, que es este rasgo ascendente que baja y termina de manera baja, si se fijan, sobre la base imaginaria del renglón y termina curva hacia manera ascendente lateral y larga. Tenemos la terminación abrupta. Se hace un trazo superior, se hace una gasa de luz, que es este cruce que tenemos, la parte que está intermedia en ese ascenso y descenso, y lo terminan de manera abrupta y termina en romo, termina en punto. ¿Ok? Tenemos la terminación curva, como generalmente se da la letra A. La diferencia es que hay quien hace la letra A de manera cerrada y quien hace la letra A de manera abierta. Hay quien la hacen hasta como si fuera una letra O. ¿Ok? Tenemos la terminación recta, que finalmente al terminar la escritura dejan un rasgo recto de manera derecha, no es ni ascendente, no es ni descendente, sino sobre ese renglón imaginario que estamos manifestando. En este caso es un trazo corto, pero puede ser un trazo largo. Puede terminar igual en arpón, puede terminar igual en punta, que sería cerrado, o en romo, que sería en punto. ¿Ok? Y hay quien realice este tipo de terminaciones en zigzag. Son solo algunos ejemplos. La grafoscopía, a su vez, se auxilia de otro tipo de materias, como sería la caligrafía, que va de la mano con la forma de desarrollar los grafismos, y que la escritura sea bella. ¿Ok? La paleografía, que hablamos del estudio de la escritura antigua. La taquigrafía, que hablamos de una escritura rápida, generalmente con signos, que tienen algún tipo de significado. La criptografía, que es la escritura en clave. ¿Vale? Tenemos una división grafológica con la grafopsicología o conocimiento psíquico. Esto va más de la mano con la grafometría, porque podemos llegar a tener algún tipo de, con la grafología, perdón, podemos llegar a tener analizar el tipo de personalidad de la gente, ¿no? Pero al igual que los estudios psicológicos, siempre hay que reforzarlo con algún otro tipo de estudio. ¿Por qué? Porque puede variar, tienen que haber las condiciones idóneas para que se pueda llegar a desarrollar este tipo de estudios. Generalmente no debe haber influencias externas, así como el psicólogo pone en contexto y de manera privada a la persona que va a realizar ese estudio. Para poder hacer este tipo de estudio también tiene que haber las condiciones óptimas y siempre tiene que estar apoyado por otro tipo de elementos. Aquí tenemos otro ejemplo de la firma con arpones en rasgo final de la letra M. En este caso, la letra característica de la letra M termina en arpón. ¿Ok? Este es un aspecto, un punto estructural que da comienzo a la realización del escape de la firma. ¿Qué llamamos escape? Cuando termina la firma o cualquiera de los rasgos de la firma. Si se fijan, aquí tenemos varios momentos gráficos.
Al terminar la M, termina el rasgo y separa el órgano escritural. Al terminar, inicia un segundo rasgo, lo termina en una letra A o U, y después inicia otro tercer rasgo, donde lo sigue, termina en una letra aparentemente como letra E. Si es una letra E y se encuentra cerrada, sin gasa de luz, sin este espacio en blanco, viene siendo característica de la propia persona. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de golpe de látigo, que hablamos de un movimiento brusco para terminar en una dirección determinada, ya sea izquierda o derecha, que se proyecta primero hacia el lado contrario y termina haciendo un cambio para terminar del lado contrario de manera rápida. Por eso este trazo viene curvo y si se fijan, te está terminando en punto. Fíjense cómo se presentan los espacios. Este tipo de escritura, generalmente este tipo de letras, la N y la D, van a estar siempre empastadas o se van a presentar, con una vez que se presenten en el ejercicio estructural, podemos identificar que se trata de la misma persona. Obviamente, atendiendo a la naturaleza y al análisis de cada una de las letras, de los gramas. Tenemos los gestos de tipo golpe de sable, que nosotros le llegamos a determinar así, en España se le llama de igual manera, que es precisamente estos cambios de dirección y con un ángulo de 45 grados aproximadamente, se cambia la dirección hacia el lado contrario. Y si se fijan, esto tiene un pequeño gancho, ¿ok? Apenas perceptible, no regresa empastado sobre el mismo trazo, viene en un gancho semi-empastado. Tenemos aquí un ejemplo de los gestos de tipo espiral, que es lo que llamamos anteriormente de bolita. Se realiza una espiral generalmente al iniciar algún tipo de grama, algún tipo de letra. Esto se presenta, como les decía, muy comúnmente en las letras M, en las letras D, en ocasiones en las letras P, dependiendo, obviamente, de cada sujeto a su manera de escritura. Y en este caso en particular, hacer los mismos ejemplos, quiero regresar a esto. Fíjense cómo los espacios intervocabulares empiezan siendo separados y acaban siendo casi unidos. Se reduce el espacio al final. Esta persona que nos está proporcionando este ejemplo tiene ese signo característico de escritura. Quien trata de imitarla y no conozca ese tipo de situaciones va a cometer el error de plasmar su escritura con los espacios que subjetivamente ya tiene programado en el subconsciente. Tenemos los gestos de tipo torsión. Como podemos ver, puede ser de manera descendente y puede ser de manera ascendente. Se encuentran de manera curva y terminan aquí tenemos un renglón imaginario y aquí tenemos también el renglón imaginario. Se respeta siempre esa estructura de renglón imaginario. Si llega a variar, esa persona tendrá esa variación en toda su escritura. Esto es lo que llamamos el gesto tipo garra de gato, por la similitud que tiene, que generalmente al momento de terminar una letra, le cambian la dirección de manera descendente sobre la base del renglón y de manera curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y este es un gesto característico de las personas. Si se fijan, todo lo que hemos estado presentando varía totalmente de lo que nos dijeron en la escuela que teníamos que llegar a desarrollar como las letras del alfabeto, tal como nos lo enseñaron, ¿no? Con cierta proporcionalidad, sin salirnos de un cuadro, de manera vertical. Cada quien la varía, no hay una regla realmente, o sea, nos da una instrucción escolar, pero cada quien varía la escritura a su forma personalizada, porque finalmente es un rasgo personalizado que desarrollamos y que hacemos muy propio, y que nosotros controlamos y que la gente no nos puede llegar a final de cuentas ya en la etapa de la vida a llegar a decir cómo tenemos que llegar a escribir. También esa escritura varía, de acuerdo al desarrollo.
la firma que teníamos a los 20 años, yo estoy seguro que no es la misma firma idéntica a la que tenemos ahorita. Va variando, puede variar la firma, puede variar la escritura, pero como les comento, los rasgos estructurales están ahí y son los que se pueden analizar. Tenemos la firma con arpones, como ya lo vimos. En este caso, tenemos en arpones que se pueden dar en la letra P, en la letra Q o incluso en la letra Y, ¿ok? Se da más o menos en aquellas letras que llegan a tener trazos de manera descendentes. La G, por ejemplo, puede llegar a tener un arpón, cambiar de manera casi en 45 grados del lado izquierdo. Tenemos los gestos de tipo bucle. Estos gestos, como lo podemos ver, generalmente van incluso enlazados y generan ciertos rasgos. Donde podemos ver estas dos flechitas, estos rasgos son característicos de la escritura, son personalizados, ¿ok? Esta letra que tenemos aquí, donde está la otra flecha, también es el rasgo. Están haciendo un bucle. La mayoría de la gente que hace este tipo de escritura lo repite en las demás palabras que llega a desarrollar, ¿ok? Todas las palabras que llegue a escribir, ¿vale? Y se llegan a dar en aquellas letras como la M, como la N, como la U, ¿ok? Aunque también existen óvalos cuando hay mayúsculas y varios bucles cuando se trata de este tipo de letra manuscrita continua que tiene enlaces. Tenemos también las relaciones intrínsecas, que son estas que les estaba comentando. Que tenemos como puntos de referencia los desenlazos personalizados, aquellos rasgos en donde nuestra escritura se repite que solo lo hacemos nosotros, que podemos fusionar letras, que tenemos diferentes momentos gráficos, como decía la escritura, cuando separamos la pluma o el instrumento escritural del documento donde estamos plasmando la escritura. Tenemos las tallas o tamaños de las letras, tenemos las inclinaciones especiales, la escritura con mayúscula, con minúscula, incluso ambas pueden repetirse. Y los puntos de referencia intrínsecos no literales. Si se fijan, aquí podemos ver, por ejemplo, estos espacios en blanco entre cada uno de las palabras, entre cada uno de los espacios intergramales, entre cada una de las palabras, cómo se repiten. Y es característico de este tipo de escritura. Este tipo de escritura, por ejemplo, la acostumbra a hacer en letra mayúscula. Y si se fijan, tiene aproximadamente cierta continuidad en el espacio intervocabular de cada una de las letras. Esto es algo característica de la persona que solo esa persona puede repetir. Aunque tratemos de imitarla, este tipo de situaciones son donde nosotros podemos llegar a encontrar aquello que no se ve, que no es la letra, sino lo que está faltando o los espacios en donde se está reproduciendo. En contrario a esto, tenemos las relaciones extrínsecas, las llamadas pres, ¿ok? Lo que decíamos hace rato, que podemos tener aquí, pues es una hoja de raya, pero podemos tener una hoja en blanco, donde hacemos los ejercicios ante la autoridad judicial. Tenemos una posición del texto en relación con el título. En este caso presenta una sangría en este aspecto, en esta parte. Y esta persona al momento de desarrollar su escritura lo va a repetir en cada párrafo generalmente. ¿Ok? La posición del título, la posición de la separación entre cada uno de los renglones, los espacios entre los párrafos, las sangrías, los pies de página, todo ese tipo de circunstancias que la gente va desarrollando al momento de escriturar, es aquellas también que analizamos. Tenemos características de orden particular. La letra que está formada por un conjunto de líneas que pueden clasificarse en dos grandes grupos. Primero, tenemos el trazo, que es la parte esencial de la letra. Aquellas letras
mínimas imprescindibles que sirven para identificar una letra y se dividen en recto, en curvo, en mixto, en trazo cóncavo y trazo con perfiles o fines. ¿Se acuerdan lo que les dije del trazo principal? Es el primer trazo que hacemos en una letra. Sin ese trazo, la letra no la podríamos identificar. Sin embargo, al momento de desarrollarlo, cada persona al variarlo puede ser recto, puede ser curvo, puede ser inclinado, puede ser muy particular. Aquí tenemos un ángulo recto, que no tiene mayor problema. Aquí tenemos un ángulo curvo, como se desarrolla aquí. Aquí tenemos un ángulo mixto, porque tiene ángulos curvos y ángulos rectos, ¿vale? En ambos. Aquí hay dos trazos. Para hacer esta letra, se separa la pluma, por decir, vamos a poner pluma como instrumento estructural, puede ser cualquier cosa. Se separa de donde estamos soportando la escritura y tenemos un trazo principal, que es el trazo ascendente, y un trazo secundario, que es el que cruza. No es un solo trazo. Hay gente que hace la B con un solo trazo y cambia de dirección y hace la llamada pancita que le podemos llamar de la letra. Pero en este caso son trazos diferentes. Si se fijan, el trazo firme recto tiene una tensión de línea uniforme y el trazo curvo, como lo separó y lo está volviendo a enunciar, también tiene una tensión de línea uniforme. ¿Ok? Tenemos los trazos cóncavos, los trazos convexos y los llamados perfiles o finos, que pueden llegar en este caso a, fíjense, en este caso pueden variar. Varía varía el desarrollo de la gasa estructural, pero este empieza de la parte superior y cambia de manera curva hacia arriba, y este trazo empieza dirigido hacia abajo. Empieza de abajo hacia arriba y el otro empieza de arriba hacia abajo. Este tipo de trazos finos es los que vamos a analizar dentro de las letras. Seguimos con los rasgos, ya vimos el trazo, ahora vamos a ver los rasgos. El trazo principal es el que acabamos de analizar. Ahora vamos a ver los rasgos. Por ejemplo, en esta letra A termina en forma acerada, en punta. Si lo podemos, déjenme ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Es que no me da tiempo de bajarlo. No me da oportunidad de bajarlo. Ok, ahí está. Termina de manera acerada. En este trazo, la letra A termina de manera apoyada, ¿ok? No lo encima, simplemente lo termina más lento, y al hacerlo más lento y más apoyado con mayor fuerza, la tinta, en este caso, se segrega en mayor cantidad. Aquí tenemos el trazo de la letra A de manera descendente. Este es más inclinado hacia arriba. Este es ligeramente inclinado hacia arriba, pero si se fijan está afuera arriba de la base del renglón. Y en este caso, la manera en que termina esta letra A es hacia abajo y de manera breve, de manera muy corta. ¿Ok? Tenemos una larga descendente en contraposición a la anterior y tenemos una ascendente larga, muy parecida a esta, pero el trazo es mucho mayor. Y tenemos la sinistrogira, que generalmente lo hacen como si fuera una arroba o parecido a una arroba, pero esta es una forma de escritura que la gente hace desde hace mucho tiempo, como un trazo particular. Ok, nos hemos ido un poquito rápido, pero sí me gustaría, por ejemplo, compartirles. Si cambio de pantalla lo podemos ver así. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Para no cerrar y abrir otra vez. Sí, sí se ve. Maestro. Gracias. Un momentito que abra. Si alguien sabe cómo quitarle esas rayas rojas, me dice, por favor. Estas son firmas de un peritaje que hice, en donde estamos comparando las firmas dubitadas con las firmas indubitadas. Maestro, Particularmente... maestro, creo que estamos viendo la diapositiva anterior.
No, no estamos viendo las firmas que usted escribe, estamos viendo las letras A que tenía en la diapositiva anterior. Déjeme dejar de compartir y abro el otro documento para compartir. ¿Ya la pueden ver? No, Está cargando, maestro. Ya, Ya apareció. listo. Ya, maestro. Ya, maestro. La voy a hacer un poquito más pequeña para que la puedan observar. En este caso, hay una situación entre diferencias, dependencias, que hay gente que de estos préstamos de a crédito familiar y similares, diferentes SOFOM, hay gente que dice, ¿quieres dinero? Sin que pagues nada, dame tus papeles, tú no firmas nada, pero el 50% es para mí. ¿Quieres 50, 100,000, 200,000 pesos? Y la gente operativa que tiene que revisar que esos datos y que las firmas sean reales son los que están coludidos con esta gente. En este caso en particular, se llevaron aproximadamente 66 asuntos de la Secretaría de Educación Pública. Y pues como no pasaba nada, pues todo el mundo le entró y a la mera de la hora vinieron los descuentos como a los 3 o 4 meses y entonces ya se hubo que iniciar el juicio eh, oral mercantil buscando la nulidad de este tipo de contratos. Y aquí la gente, ¿qué les pedía? Su credencial de lector, sus últimos 2 recibos de pago, su comprobante de domicilio, e imitaba las firmas. En este tipo de juicios, pues, obviamente se pudo conseguir la nulidad, que se dejara de descontar las cantidades que estaban descontando y asimismo el reembolso de las mismas. Si se fijan, a pesar de que tratan de imitar la escritura, en realidad tenemos rasgos característicos. El primero está en la letra H. Esta letra H se encuentra ligeramente inclinada a la derecha y tiene una tilde intermedia que no toca el segundo trazo o lo llega a tocar de manera descendente, lo que no sucede en esta letra H que está inclinada hacia la izquierda. Y esa tilde sí la llega a tocar, incluso la llega a atravesar. ¿Vale? Se repite lo mismo, aquí es inclinada, sí la toca, pero no la pasa, y esta tilde viene siendo de manera curva y, incluso cerrada en la parte superior, mientras esta continúa siendo uniforme. Otro rasgo característico sería la letra R. Si se fijan cómo inicia el trazo magistral de arriba hacia abajo, culmina formando una gasa de luz superior y cambia y termina empastada con la letra U, lo que no sucede en este tipo de R. A pesar de que tratan de hacerla de una manera mayúscula o similar en cuanto a las letras mayúsculas y minúsculas, por esa regla que digo que la minúscula normalmente debe ser casi a la mitad del tamaño de la mayúscula, obviamente pues, el trazo es completamente diferente. ¿Vale? Mientras aquí se hace un solo trazo y el cual termina, incluso continúa con la letra U y termina al final de la letra U, en este caso son 2 trazos para la letra R y la letra U no se encuentra empastada ni de manera continua. La letra Z es muy particular, pareciera un número 2, de hecho es curva al inicio, baja de manera ligeramente a la izquierda sobre la base imaginaria del renglón, vuelve a subir y termina en una punta cerrada sobre la base del renglón. Esta letra Z es completamente diferente. Completamente diferente. Mientras este inicia de abajo hacia arriba, este inicia de arriba hacia abajo y no tiene el cuerpo cruzado ni las mismas dimensiones de la letra Z que tenemos aquí. La letra T, mientras esta tilde empieza de manera angulosa y termina ligeramente en un gancho abierto, esta presenta solo un trazo continuo. ¿Vale? Lo cual se repite en todas las firmas. O sea, a pesar de que se trató de imitar, obviamente, pues esta escritura no pertenece al mismo origen gráfico. Déjenme compartirles otra.
Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, maestro. Gracias. En este caso se trata de imitar una firma que es notoriamente disímbula, notoriamente diferente. ¿Ok? De estos trazos que tenemos iniciales, aquí inician con un trazo ascendente. Esta no es ligeramente un trazo que se llega a poner y a veces es romo, por aquello de que llegamos a variar la firma. Pero si se fijan, esta letra C tiene una curva más abierta y esta tiene una curva más angulosa. Esta ni siquiera se parece, cambia el ángulo de la letra C. Los rasgos de la escritura se encuentran, son completamente distintos. Se trata de falsificar y hacerse rápida, aunque se encuentre empastada, aunque es una firma que se encuentra muy saturada en cuanto a sus trazos, no se logra conseguir el fin de poder imitarla. ¿Ok? Todos son en relación a los casos que les digo. Y es muy importante analizar este tipo de escritura, tener esto en cuenta. Yo creo que a veces el mismo cliente nos sorprende. Aunque confiamos en él, a veces nos trae un documento que probablemente él sabe que la firma no corresponde y corremos ese riesgo. Siempre es bueno de alguna manera poder asesorar o preguntarme, oye, ¿si es buena o no es esta firma? Para poder evitar caer en responsabilidades. Aquí se nota muy claro, ¿no? Nada que ver con los trazos, se tratan de imitar de manera muy burda y obviamente pues no corresponde, ¿no? Tanto la firma, la de arriba son las firmas indubitadas y de abajo, las de abajo son las firmas dubitadas. Igualmente en el ejercicio anterior. Les voy a compartir otro documento. Buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias. Aquí tenemos un peritaje que ya hace algún tiempo llegué a realizar. Ya no me dio tiempo de quitarle las partes, pero generalmente, ¿cómo tenemos que realizar nosotros el peritaje? Tenemos que obviamente que identificarnos, tenemos que identificar en qué somos peritos, con qué lo estamos acreditando, y vamos a dar contestación, en este caso, en donde nos dieron intervención, y que aceptamos y protestamos el cargo, lo cual normalmente se hace de manera previa, ¿no? Y nos conceden un término dependiendo de la materia para poder llegar a presentar nuestro peritaje. Y siempre nos va a formular, la parte oferente nos va a formular un cuestionario. Nosotros no podemos llegar a decir, ¿es la firma o no es la firma? O sea, de alguna manera siempre hay que asesorarse con el perito para que nos diga qué es lo que tiene que analizar para que no lo puedan atacar en otro tipo de peritaje, sino lo que acabamos de ver, los puntos de presión, la tensión de línea, la inclinación, los inicios, los aspectos morfológicos y estructurales de la escritura. Entonces, en este caso, la primera pregunta sería, ¿cuál es que si acorde a las características generales morfológicas y estructurales de las firmas impugnadas corresponden a las mismas características generales morfológicas y estructurales de fulana de tal, ¿ok? Que aportó su cotejo ante la presencia judicial. Esto obviamente es después de que se presentan a plasmar las muestras de escritura indubitables ante la presencia judicial. Segundo punto, que es parte de lo que vimos, si estas por el punto de ataque, que es el inicio, al momento de apoyar
el útil escritural, la pluma, el lápiz, lo que sea. Si por el punto de ataque dejamos una huella en romo, en punto, una huella acerada, un inicio acerado o un inicio en arpón, tanto para principios como para finales. Y ver si corresponden a las mismas características de la persona que plasmó ante la autoridad judicial su firma. Si coinciden en el punto de ataque a ambas, que diga el perito si la presión muscular, que es esta parte de la fuerza al momento de escribir en un papel, por ejemplo, pues dejamos estos surcos que de momento nos parecen imperceptibles, que les repito, que pueden llegar a medirse de manera milimétrica. Si podemos voltear la hoja y le ponemos luz rasante, la profundidad que nos va a determinar la fuerza escritural se puede llegar a medir por la presión muscular. La tensión de las firmas, si pueden coincidir, ¿qué es la tensión de las firmas? Este desarrollo que llegamos a hacer de mantener la misma fuerza en el desarrollo de la firma o de la escritura. Si puede ser a los inicios, normalmente al final es más leve, pero al principio siempre es más fuerte. Y eso lo tenemos que analizar, obviamente con los ejercicios que nos lleguen a hacer ante la presencia judicial. Si el alineamiento básico de las firmas, este renglón imaginario que habíamos manifestado, corresponden o no, porque puede ser que la firma pueda ser rectilínea y la firma que se está tratando de imitar sea imbricada, lleva otro tipo de estructura al momento de desarrollarse. Luego, el estudio formal de las características de orden general sí corresponden al diseño y estructura de la persona que está llevando a cabo el peritaje y que sirvieron para cotejo para llevarlo a realizar. Hay que rendir el método que se utilizó y cuál es la conclusión. A continuación tenemos que describir el documento. En este caso es de Financiera Fortaleza SASB. Se describen qué tipo de documentos, cómo son, en qué tipo de papel, de qué tamaño son, cómo se encuentra descrito. En este caso es un formulario que tiene impresiones con cuadros que se llenan a mano. ¿Ok? Y obviamente normalmente lo que es la firma y huella, que la huella o la firma es nuestro acto vinculante, sí corresponde, en este caso, si corresponden al análisis que se va a hacer estructural de las firmas. En este caso, es de escritura. Describimos todos los documentos, en este caso fueron varios. Hay que decir en dónde los tuvimos a la vista, que fueron analizados y fijados fotográficamente por la justicia. De hecho, hay una técnica en donde se llega a hacer una micro cuadrícula para poder determinar que se sobrepone sobre la firma y se toma la fotografía para poder determinar una microcuadrícula en albanene transparente que se pone sobre la firma para poder determinar la angulosidad, para la separación entre cada uno de las letras o de los trazos de la firma, asimismo de las mismas intervocabulares de las palabras, ¿no? Que es lo que estamos manejando. O puede ser de un análisis directo. Finalmente esto es un análisis estructural lo que vamos a acabar de realizar. Esto es como un apoyo que se llega a realizar. Hay peritos que lo hacen, hay peritos que no lo hacen. Tampoco es trascendente, lo importante es... Ese micrófono, por favor. Micrófono. ¿Perdón? Josefina Nava, su micrófono está interrumpiendo la ponencia. ¿Ya me escuchan? Sí, maestro. Sí, ya, maestro, ya. Sí, maestro. ¿Desde dónde dejaron de escucharme? Sí se No, escuchaba todo- solamente que estaban abiertos otros micrófonos, maestro, e Ok, interrumpían gracias. la... Desde la Gracias. técnica de papel albanés. Ok, sí, ok. De esta cuadrícula que les comentaba. Otra parte que no analizamos, hablando del albanene, que es otra prueba que se puede llegar a realizar. La escritura en sí tiene puntos altos y puntos bajos. Hay letras más altas y letras más bajas. Si ponemos un albanene sobre el nombre de una persona, por ejemplo, que en este caso, que es la escritura
el nombre a manera de firma. Y tomamos con el albanene, tocamos todas las puntas de la escritura superior y todas las partes inferiores de las letras y retiramos el albanene, nos va a dar una forma específica en cuanto a distancia, en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensión, en cuanto a proporción de la propia escritura. Y cuando la escritura trata de imitarse, a la unión de esos trazos va a ser completamente distinta la proporción, totalmente distinta. Esa es otra parte que llegamos a utilizar para poder determinar si es el mismo origen gráfico. En este caso, ¿qué tipo de material se utilizó? Tenemos que ponerlo, en este caso una lupa, una cámara fotográfica, las impresiones digitales, a qué tamaño, qué tipo de luz. En este caso, para efectos de grafoscopía, generalmente utilizamos la luz blanca. Para efectos de documentoscopía, llegamos a usar la luz infrarroja, llegamos a utilizar la luz ultravioleta para poder resaltar los elementos de seguridad que llegan a tener algunos billetes, algunas tarjetas de crédito e inclusive algunos documentos que son puestos en circulación, como algunos documentos históricos que llegan a circular. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que describir los métodos y las técnicas empleados, en este caso, como les decía, la observación, la descripción, el método analítico y el método sintético. Básicamente lo que llegamos a tomar, aparte del método deductivo y el ilustrativo, porque al final del peritaje vamos a tener que mostrar cambia en cuanto a estilos. Hay quien los llegan a insertar dentro del mismo peritaje y en el caso de un servidor pongo el soporte fotográfico, no debe ser la totalidad, no es limitativo, es cuantitativo en cuanto a aquello que me resultó a mí suficiente para poder llegar a emitir mi dictamen. ¿Ok? Y forman parte, van anexos al mismo documento y se plasma al final del documento cuántas fotografías se anexan como parte del mismo. ¿Ok? Aquí seguimos analizando el documento y vamos a pasar a ver las características de orden general, que es las que vimos hace un momento. En este caso, la presión muscular, en el análisis que vimos en el primer ejemplo de las firmas del nombre que les proyecté, en el caso de la de cotejo, la escritura es media, las firmas que se trata de imitar son apoyadas, la velocidad es media, la otra es lenta, el tipo de firmas, la escritura, mientras la primera sí presenta una espontaneidad, la otra no la presenta, el alineamiento básico, aquí sí son similares, pero van surgiendo las diferencias, analizamos los enlaces, la tensión de línea, la habilidad escritural, la dirección, la inclinación, la proporción dimensional, el tamaño y la dimensión de cada una de la escritura, los inicios, los finales, los espacios interliterales entre cada una de las palabras, los espacios intervocabulares y también el tipo de letra que se está desarrollando. ¿Ok? Asimismo, analizamos los gestos gráficos y aquí, como les decía, encontramos una diferencia en la letra H. Ya vimos cuáles son las diferencias. Aquí lo plasmamos. Hay quien llega a poner una pequeña fotografía aquí. Yo prefiero hacerlo como la fotografía que les enseñé, solamente que hago señalamientos independientes con flechas y todos van numerados aquí en punto número 1 y señalo el tipo de grama en donde encontré las diferencias o las similitudes dependiendo del caso concreto. La letra E no la vimos en la anterior, pero también la letra E es diferente. La letra R que les comentaba, la letra Z, la letra T, la letra J también, porque baja y se cruza en la escritura indubitable y en la dubitable no cruza, cambia el ángulo de hecho. Y la letra N. Entonces, lo que me preguntaba, compañero, ¿cuáles nuestras conclusiones? Que no corresponde por su elaboración al puño y letra de la persona que se está elaborando el peritaje. No podemos decir si se hizo con imitación, en dado caso de que sea la misma persona y trate de variarla, no podremos decir si lo hizo con intención de eludir responsabilidades, no podemos calificar, solo podemos decir corresponde o no corresponde y proporcionar el análisis en base en que estamos dando
este resultado. ¿Ok? Y damos contestación a cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario. En este caso, solo una de las partes exhibe el cuestionario. Cuando hay otro perito, el otro perito también exhibe el cuestionario y tenemos obligación de contestar ambos cuestionarios. Ya del juez dependerá, finalmente, si se fijan aquí, anexamos tantas fotografías para poder soportar lo que encontramos o la determinación de nuestro peritaje. Vuelvo a repetir, es de manera enunciativa, no limitativa. O sea, si sacamos 30, 40 fotos y nos sirven 10 para determinar la verdad de los hechos y poder determinar el origen gráfico, con esas son las que vamos a trabajar, o en este caso con 8 son las que vamos a trabajar. No hay una obligación de poner todas las fotos. Ok, los datos del perito, y esta sería la parte final que viéramos en relación a grafoscopía. Vemos rápidamente documentoscopía y dejamos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, por favor. Buenos días, Rosalinda Pérez. Yo había preguntado en el chat que si se podía percatar cuando la firma se hace bajo presión. No, no, porque son elementos que no se encuentran en la firma. O sea, la persona puede estar nerviosa por diferentes circunstancias. Puede ser que se le murió un familiar, puede ser que viene corriendo y está mal de su respiración, que está mal del corazón, pero si fue coaccionada, que yo creo que esa es la pregunta, no lo podemos determinar. No De lo podemos. algún rasgo no se percata al 100%. Podemos determinar, o sea, y sí influye en la escritura, ¿no? O sea, puede influir en la escritura el estado anímico de la persona, inclusive el estado psicológico de la persona, la puede hacer al trancazo de manera rápida, de manera fastidiada o presionada, pero si fue coaccionada, obviamente no sale de la escritura, son elementos que están fuera de. Habría que tener otro tipo de órgano de prueba para poder adminicularlo y poder acreditarlo, pero realmente del estudio grafoscópico no. Muchas gracias. Bien. Ok, vamos a pasar a ver la documentoscopía. ¿Qué es propiamente la documentoscopía? Quiero ver si puedo cerrar esta parte, no alcanzo a ver la parte completa, pero que ustedes sí la puedan ver. Es el análisis de los documentos, en general, cualquier tipo de documento, recordemos. Puede ser cartón, piedra, vidrio, cualquier tipo de cosa. Una pared que escriban con sangre, alguna leyenda, el clásico mensaje con lápiz labial. Todo ese tipo de documentos se analiza. La escritura generalmente van de la mano. Sin embargo, hay documentos preimpresos por autoridades. En este caso, me permití ponerles un ejemplo de un acta de nacimiento o un acta de matrimonio, independientemente de que sea, y en este caso no se aprecia la luz, pero se está aplicando luz ultravioleta. Los documentos oficiales, así como los billetes, la cartilla, la credencial del lector, las actas de nacimiento en general, tienen medidas de seguridad. Si ustedes pueden observar en cualquier acta de nacimiento, de matrimonio del estado que tengan, en esta parte del marco, en toda esta parte del marco, existe una microleyenda que les va a decir Estado Libre Soberano de México, Ciudad de México, Estado Libre Soberano de Morelos, les va a decir dónde fue expedida. Ahorita con los celulares que tienen más alcance en cuanto a cámara, más zoom, se puede apreciar y pueden tomar una foto. Sin embargo, en la parte inferior, no sé si se ubican esta parte de las actas, trae un número rojo de este extremo derecho. Y en la parte del medio traen como un óvalo, que generalmente si son cafés, pues están en color café, igual que el marco, o si son verdes, del mismo color.
Pero si le aplicamos luz ultravioleta a ese óvalo que se encuentra ahí, nos va a revelar un número que solo se puede identificar con luz ultravioleta, que va a ser el mismo que tiene números rojos el acta. Y eso nos permite determinar, obviamente, si el acta realmente es auténtica o fue escaneada. ¿Ok? Así como los llamados logotipos que se llegan a poner de manera, los hologramas, mejor dicho, que se llegan a poner cuando son imitados, a la simple vista se nota que están mal hechos, ¿no? Cuando un verdadero holograma, al ponerle a la luz natural cambia de color, pero si le ponemos luz ultravioleta, los colores se resaltan y dan más tonalidades para poderlo analizar. Chéquenlo con calma para que vean este tipo de medidas de seguridad. Ok, no me quería cambiar la presentación. Aquí lo vemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que utilizar nosotros? Hay que estudiar primero en documentos que están sobre papel. Tenemos que analizar qué tipo de papel es, qué dimensiones milimétricas tiene, si es tamaño carta, si es tamaño esquela, si es tamaño oficio, si es doble A4, etcétera. Su dimensión en milímetros del grosor de papel. ¿Por qué? La anchura y el espaciado del rayado en caso de que lo tuviera. La configuración externa mediante fotografía a la luz que refleja de 15 o 20 aumentos. Hemos visto, por ejemplo, cuando compramos papel para imprimir, no todos son iguales, hay unos más delgados que otros y unos más transparentes que otros. También analizamos este tipo de papel, de hecho tomamos el gramaje de este tipo de papel. La configuración interna mediante microfotografía por transparencia, mojando el papel con tetracloruro de estaño. No necesariamente. Hay documentos, no sé si ustedes hayan visto aquellos documentos que fueron emitidos por Santana cuando era presidente. Cada gobierno al momento de entrar en vigencia, en vigor, no tenía dinero y emite bonos a cargo del Tesoro Nacional y unos documentos que le llaman Águila Negra, que lo pueden consultar en internet. Y esos documentos generalmente tenían un interés en oro, eran 6,000 pesos oro, 20,000 pesos oro, con un interés de 6% anual, que obviamente, pues ya con más de 100 años, pues obviamente el valor histórico monetario, pues es bastante alto. A pesar de ser tan antiguos, este tipo de documentos tienen ya unas medidas de seguridad de microleyendas, del antecesor de los hologramas, y el tipo de papel es completamente diferente al tipo de papel que manejamos hoy. El tipo de papel donde están estos documentos de hace más de 100 años, no sé si han visto algún aumento cuando anuncian la ropa o el detergente que se ve entrecruzado la textura de la ropa. Este tipo de papel, por los componentes por los que fue hecho, tienen ese mismo de textura. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que verlo de lado, rasparlo ligeramente de lado, hacer un pequeño corte y analizarlo con un microscopio para ver qué tipo de papel está compuesto. Del matiz del papel, del canto, con este análisis que les comento, porque aunque veamos que está totalmente liso en cuanto al corte, al momento de meterle un microscopio de 10X, pues nos va a dar una amplitud completamente diferente y vamos a ver perfectamente cómo está configurado el papel, cómo está comprimido, si tiene pequeños hilos, si no los tiene, si tiene cortes, si está aglomerado, todo eso lo podemos observar con un gran acercamiento. El espesor del papel utilizando un aparato que se llama el esferómetro, que nos permite poderlo medir. Las irregularidades del espesor, la presión de la escritura, pues se pueden analizar también, como les había dicho, a través de este método. Los filigramas y marcas de agua. Los filigramas llegan a ser dibujos muy finos,
muy finos que si los escanean o los tratan de hacer una placa, se pierden. Este tipo de documentos que le digo, tienen una serie de flores y de hojas de olivo muy pequeñitas, que solo quien hizo ese tipo de documentos lo metió como medida de seguridad. Si se escanean, se fotocopian o se hace algún tipo de placa, se pierden esos detalles finos de los documentos. Medimos también la opacidad y transparencia de cada documento, mediante un diafanómetro, midiendo la luz que pasa a trasluz. Y también la fluorescencia para aquellos elementos, documentos que tienen aspectos de fluorescencia. No vamos lejos, los billetes que manejamos, ¿no? Que al momento que si vemos que son de colores, si le ponemos una luz ultravioleta, pues se resaltan los elementos de seguridad. Ojo, no hay que confiarse. Mucha gente, más en esta época decembrina, que hay más circulación de efectivo, acostumbra comprar el plumón en negro para detectar si realmente es falso o no los billetes. Realmente los falsificadores ya tienen esto muy avanzado ya hace muchos años y llegan a encerar los billetes falsos o los documentos falsos. De tal suerte que este tipo de utensilios para querer saber si un billete es falso no nos va a servir. Lo más seguro que podemos hacer es comprar una lámpara de luz negra. Ya las venden más o menos del tamaño de los billetes, ya pintadas de negro, y la lámpara está al interior, y mete uno los billetes y no pasa absolutamente nada. Hay que tenerlo. Es mejor la luz violeta o la luz negra para poder determinar este tipo de situaciones que cualquier tipo de plumón que podamos utilizar. Vamos a analizar en este caso las tintas, la tonalidad, la posible existencia de tintas, la seguridad y el origen del solvente, si es que se llegó a utilizar. Los documentos pueden ser alterados. Todos como peritos podemos dar fe que un documento es auténtico, como en el caso de las águilas negras del presidente Santana que les comentó, o si es falso, por todos estos elementos de seguridad. Pero también un documento puede ser alterado, una escritura, un pagaré, un pasaporte, un billete, una tarjeta de crédito, todo puede ser alterado. Generalmente las tarjetas de crédito a luz ultravioleta reflejan los hologramas que tienen, igual que las credenciales del lector, y las falsas no lo hacen. Ustedes si pueden ver su credencial de lector, si se fijan tienen una pequeña fotografía semiborrosa, aparte de la principal del lado derecho, si mal no recuerdo porque no la tengo ahorita presente. Si ustedes con su celular le ponen un gran acercamiento, se van a dar cuenta que en realidad no es una fotografía. Está compuesta de su nombre y su fecha de nacimiento, por líneas que contienen color, obviamente, su nombre y su fecha de nacimiento. En la parte trasera donde va la firma, la línea donde firman contienen su nombre y su fecha de nacimiento, entre otras medidas que tiene la credencial de lector. La verdad es que es una belleza la credencial de lector que tenemos. Y muchas veces, pues por eso nos podemos dar cuenta, por estas medidas de seguridad y otras más que tienen, si son realmente originales o proceden de aquí de la Plaza de Santo Domingo, ¿no? O de cualquier otro lugar similar. Las tintas de seguridad, estas tintas de seguridad son las que hacemos referencia a que son frecuentes en pasaportes, en billetes de banco, en cheques, en cualquier tipo de documentos como la credencial del lector, y pueden ser tintas indelebles que no se quitan, compuestas con negro y anilina con disolventes de gran poder penetrante que las hacen insolubles, quedan ahí, quedan brillosas. Generalmente este tipo de situaciones se ven un poquito más con luz ultravioleta que con luz infrarroja. Niveles de seguridad de los documentos, la llamada marca de agua o la filigrana, que esta filigrana llega a ser incluso de manera brillosa, son tintas que pueden ser visibles con transparencia o con la iluminación diascópica, con luz ultravioleta o con luz infrarroja, ¿vale? Y esta marca de agua hay en la misma, sin necesidad de que haya este tipo de luz. Por ejemplo, las actas de nacimiento, pues las podemos a contraluz y podemos ver las marcas de agua. También tenemos los cintillos, que los vamos a ver más adelante, que hay mucha gente que dice, son los pelitos de colores, que son aquellos que forman parte del documento, que se llegan a ver, y que precisamente es una medida de seguridad que aparece en todos los billetes y en la mayoría
de los vales de despensa, de eso ahora que se dan en fin de año, en las mismas actas de nacimiento, de matrimonio que expide el registro civil. También se están este tipo de medidas de seguridad. Generalmente un documento tiene por lo menos 3 o 4 medidas de seguridad como mínimo. Ok, el ejemplo que poníamos, estas fibrillas pueden ser de material sintético y tienen de 3 a 6 milímetros de longitud, son muy pequeñitas, lo pueden ver en cualquier billete, y están coloreadas con tintas invisibles que reaccionan bajo luz ultravioleta y se incorporan al papel cuando aún está tierno, cuando no está en formación, cuando está fresco, lo van incorporando de manera aleatoria, no llevan un patrón determinado. Ese también es otra parte de las medidas de seguridad que tienen, son aleatorios. Y se integran a la pasta, de manera que una vez seque el papel, es muy difícil su extracción porque se compenetran con el propio papel. ¿Ok? Y como le repetimos, no es visible a menos que se le haga un análisis con luz ultravioleta o con luz infrarroja, notándose más con luz ultravioleta o luz negra, y no se pueden separar sin romper el documento, el billete, el acta de nacimiento, los vales de despensa, no se pueden separar. Los filamentos de seguridad, es muy simple, la llamada tirita negra que está en los billetes. Digo, estos son algunos elementos, hay muchos más, pero son los más comunes que podemos dar y por el tiempo limitado que tenemos de la clase. Hay muchos más. Esta llamada tirita que ponemos el billete a contraluz y que vemos una tirita negra son los filamentos de seguridad, ¿ok? Que solamente tienen entre 0.4 o 1.5 milímetros, dependiendo. Y que incluso llegamos a ver en esta línea que tenemos en los billetes que llega a cambiar inclusive de color. ¿Ok? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado que la línea sea continua y que cambien de tonalidad al momento de poder moverla hacia el reflejo de la luz, porque sí hay falsificadores que hacen las tiras y pegan solamente tira sobre tira, solamente son encimadas, y esas no reflejan, a simple vista no reflejan la luz. Y tenemos lo que se llama intaglio. Esta es una medida de seguridad, también denominada calcográfico, huepograbado o talla dulce o intaglio, es más conocido por intaglio. Estos textos son grabados previamente bajo relieve en planchas metálicas que lo dejan permanente en el billete, en este caso. Un billete de 200, un billete de 500, generalmente se pone en el pelo, en las partes más anchas, a veces en los edificios que están en los propios billetes. Y a simple tacto, el intaglio es maravilloso porque lo podemos constatar con el simple tacto. Tóquenlo, pásenle la uña y se sienten surcos. Eso es el intaglio. Este hueco grabado son surcos que están en el mismo papel, impresos por la misma plancha que lo está generando. Y generalmente después son cubiertos por tinta. Por eso cuando agarramos un billete y lo ponen sobre un papel blanco, pinta y el billete no se acaba de despintar porque está impreso muy a presión junto con este grabado de intaglio, que les repito son como surcos, y la manera más fácil de detectar si un billete es falso o no, le pasas la uña y se sienten inmediatamente los surcos. O la manera de pintar, el billete falso se despinta al momento de pintar en un papel. Nada más que a veces lo pasan tanto que ya queda el mínimo de tinta para conservar el dibujo y ya no pinta. Es más fácil pasarle la uña por los surcos del intaglio. Y bueno, con esto concluimos la clase, compañeros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Al Sí, parecer no, maestro, en el maestro. chat. Ok, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Nos queda claro? Es algo muy somero, es algo muy rápido, pero obviamente la intención es que tengamos idea cuando veamos un documento, cuando veamos una escritura, cuando veamos una firma, tengamos por lo menos una idea
más aproximada si esta firma pertenece al mismo origen gráfico o no, o cuando tengamos algún tipo de documento poder checar que realmente no se encuentre falsificado. ¿Ok? Espero que les haya servido de algo esta plática. Maestro, hay una preguntita en el chat, perdón. Mándeme. Dice, buenos días, ¿se puede determinar o antigüedad de una firma plasmada? En la antigüedad exacta no, pero sí podemos determinar, por ejemplo, si hay dos tipos de tinta, sí podemos llegar a determinar cuál es la más reciente y cuál es la más anterior. Tendríamos que complementarlos con un perito en química para poder llegar a determinar la antigüedad de la tinta propiamente, pero la tinta va perdiendo brillo a través del tiempo. Y si hay dos tintas, por ejemplo, un pagaré que esté llenado con dos tintas aparentemente de la misma pluma, una pluma marca Bic de punto fino, y al momento de analizarla nos damos cuenta que hay una tinta anterior que ya perdió brillo, que cambió de tonalidad, y una tinta posterior, lo podríamos decir en documentoscopía. Otra forma que puede servir para la documentoscopía, por ejemplo, aquellos pagarés que se firman en blanco. Mucha gente los llena, me tocó un peritaje en donde la firma tenía un trazo largo, y al momento de llenarlo cruzó un cero de la cantidad que estaban poniendo. Y a gran aumento se puede determinar qué fue primero, la firma o la impresión, porque lo llenaron a través de una máquina de escribir. Y se notaba claramente cómo la impresión del cero tapaba la línea continua de la firma, del brillo de la tinta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Excelente ponencia, le felicito. Disculpe, maestro, tengo una duda. Sí, He casi no te estado... escucho. Ajá. A ver, ¿hay mejor? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Le decía, tengo una duda. Yo he estado mucho en el área de los equipos electrónicos. Entonces, como parte del medio electrónico existe un aparato que le llamamos plotter, un plotter de plumillas específicamente. Este es utilizado, por ejemplo, cuando hacen los grabados de los diplomas en metal. En vez de usar una plumilla, utiliza un buril. Pero bueno, el punto aquí para mí es, con estos medios electrónicos lo que hacen es prácticamente duplican la firma. He visto cómo es el proceso para duplicar perfectamente una firma e imprimirla en otro material. ¿Es posible científicamente, de acuerdo a su materia, el determinar si esta impresión, vamos a llamar, si fue impreso mediante esta técnica del plotter o si fue por medio humano? Muchas gracias. Gracias, que apenas te escuché. No es vinculante, la firma es vinculante cuando es de tu puño y letra. Hay facsímiles que pueden imitar la firma, lo ponen en los diplomas, en los agradecimientos, en diferentes tipos de documentos, pero si no es de puño y letra del órgano emisor, de quien lo está plasmando, no es vinculante. ¿Ok? Tenemos también firmas que tenemos rúbricas, que se conforman de rúbricas, que se conforman de números, que se conforman de letras, que algunas que son ilegibles, pero tienen que ser puestas de puño y letra del emisor. Si hacen este tipo de facsímiles o de impresiones, no es vinculante de ninguna manera. Disculpe mi insistencia, pero entonces, ¿es posible determinar si es que fue de puño o letra o fue en su momento nada más por un medio electrónico? Casi no te escucho, disculpa. A ver, ¿mejor? Un poquito, muy poquito. Ok, una disculpa de antemano. Entonces, nada más mi pregunta era, ¿es posible determinar si fue hecha por un medio electrónico o no por puño y letra? Es posible determinar si fue hecha por medio electrónico o no por puño y letra. Sí, específicamente me refiero, le digo, De donde la copiaron, de donde la están tomando para reproducirla, ¿a eso me refiero? ¿A eso te refieres? Sí, o sea, me refiero a si puedo determinar que fue hecha por puño y letra o si esta fue reproducida desde un aparato que imprime la presión sobre la hoja y realiza el trazo exacto. No, no se puede determinar a través de un estudio en grafoscopía porque tendríamos que tener
las firmas, o sea, finalmente el origen como tal no sería vinculante ni sería objeto de un estudio en grafoscopía. Ya te entendí, si realmente la sacaron de internet, la sacaron una foto a lo mejor a un pasaporte, a una credencial de lector, y de ahí la ampliaron, la modificaron y la pegaron, ¿no? La reprodujeron. No sería ni siquiera materia de peritaje en grafoscopía porque no es vinculante. Y de documentoscopía el documento no estaría alterado porque finalmente estamos hablando de un documento sin valor porque no tiene, que no fue emitido por ninguna persona. Perfecto, Espero haber muchísimas contestado tu gracias. pregunta. Muchísimas gracias, le agradezco. ¿Alguien más? Todo bien, maestro. Muy bien, pues un placer, compañeros, colaborar con ustedes. Espero que les haya servido algo en esta plática y estamos a las órdenes. Seguimos viendo en este grupo de grupo de estudios Luna, con mucho gusto, posteriormente. Maestro, una última pregunta, una disculpa. Ah, ¿cómo acreditar, si me interesara estudiar esta especialidad, cómo acreditar que la escuela fuera reconocida o en su momento me sirviera lo que ellos me pretenden dar? Ah, ya Ok, que hay un uno- registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cada una de las escuelas funciona con ese registro y tiene un número de matrícula. Puedes acudir por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está acá por el Metro Ferrería y puedes acudir a verificar que esté registrada la escuela para que tengas esa certeza. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, les dejo mi teléfono. Muy bien, excelente sábado. Gusto en saludarlos. Pásele muy bien. Muchas gracias, maestro. Hasta Gracias a luego. todos por su asistencia. Hasta Muchas luego, gracias, maestro. maestro. Muchas gracias, compañeros. Muchas Buen gracias. día. Hasta Querido luego, amigo, muy bien. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por el tiempo que nos otorgaste. Siempre un honor contar con tu apoyo, querido Jorgito. El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Gracias, buen maestro día. Jorge, maestro Gabo, muy agradecido con usted por todo el empeño que pone y por ayudarnos a crecer junto con usted. Le agradecemos bastante a los dos, al ponente y a usted y a los compañeros. Gracias. Gracias, Miguelito. Saludos, Pati. Saludos, Pedrito Ortiz, Andreita querida, Jesús, Salvador, Alfredo. Gracias. Gran ponencia, mi querido Jorgito. Gracias, gracias, gracias. Ahora, maestro, buen día a todos. Gracias, Igualmente, Buen día, muchas profesor. gracias. Hasta luego. Excelente día para todos. Gracias. Gracias. Saludos, Rocío, Ana María. Gracias, Angie. Gracias, Angie, por el apoyo. Pues bonita tarde a todos. Y nos vemos mañana en el diplomado dominical. Igualmente, maestro. Que tenga un excelente día y Buenas noches, gracias amigo por, Bye, Clepro. Gracias. Bye, por compartir. hasta luego. Bye. Muchas gracias a Buen día, todos. hasta luego. Bye bye. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Pendientes. Bye. Gracias, Angie Rocha. Gracias, buen día. Saludos. Excelente día para todos. Saludos.